Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun artık yeter. Alya'ya olur da benden boşanırsa onu bir konağa yerleştirme sözü vermiş. O kadını öğrenmeden evvel olsa asla kabul etmezdi. Ama şimdi durum değişti, öyle değil Cihan. Tek celsede boşanacağız. Sen öyle san. Ne demek şimdi? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué hará Cian para evitar que Alia se divorcie de él? ¿Qué pasará cuando Cian descubra que su madre Sadakat le ha ofrecido a Alia mudarla a una mansión si se divorcia de Cian? ¿Podrá Cian mantener a Sadakat lejos de su esposa para que no interfiera en su matrimonio? ¿La señora Sadakat dejará de intentar separar a Alia y Cian? ¿Podrá divorciarse de Cian en una sola audiencia como dijo Alia? ¿Qué pasará entre Cian y Alia? ¿Cian expresará sus sentimientos? ¿Podrá Cian cortar completamente los lazos con Mine? ¿Qué le pasará a Mine Cian mientras está feliz de divorciarse? ¿Tiene razón Mine en que Cian no se fue para lastimar a Alia? ¿La señora Fidan obligará a Zerrin a casarse con Demir para que Zayn pueda salvarse? ¿La verdad que Zerrin confesó cuando aceptó casarse con Demir cambiará el curso de los acontecimientos? ¿Zerrin le dirá a Demir que ella y Kaya están juntos? ¿Podrá salvar a Demir Zayn de los problemas en los que se encuentra? ¿Podrá Kaya evitar que Zerrin se case con Demir? Si Zayn sale, ¿podrá reunirse con Nare? ¿Los ruegos del personal de la mansión a Alia para que se divorcie de ella la harán cambiar de opinión? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian le diga a Alia que está muy enamorado de ella y que no quiere estar sin ella y hacerla renunciar al divorcio y que Alia le diga a Cian que sus sentimientos no son correspondidos para que puedan ser un poco más felices, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Cuando Cian firmó el protocolo de divorcio que Alia le había dado, Alia pensó que él se había dado por vencido y aunque estaba molesta, no lo demostró. En esos momentos, mi madre se llenaba de alegría y en su rostro aparecía una sonrisa maliciosa. Cian firmó como si estuviera de acuerdo porque no quería prolongar este asunto delante de Mine. Al salir de allí, Cian irá nuevamente tras Alia y le dirá que no se divorciará de ella. Alia se sorprende porque no puede entender este discurso, y por otro lado, no podrá entender lo que él quiere hacer. Si bien Cian no ve con buenos ojos la cuestión del divorcio de Alia, se enterará por Alia de la desagradable oferta que le hizo Sadakat. Después de lo aprendido, se presentará ante la señora Sadakat y exigirá cuentas delante de sus hermanos. La señora Sadakat dirá de una manera extremadamente descarada que Alia usó su conocimiento de Mine, de lo contrario Alia no querría divorciarse de Cian. Cuando Nare y Kaya se enteren de esto, estarán de acuerdo con Cian y se enojarán con su madre, diciendo, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Pero como siempre, a la señora Sadakat no le importará nada de lo que digan sus hijos y seguirá haciendo lo que quiera. Cian se enojará con Sadakat a Anmi y le dirá, no quiero que hables con Alia ni una sola vez, no interfieras en mi matrimonio y mis decisiones. La señora Sadakat se sentirá molesta por este desafío que le ha dado Cian, pero, por supuesto, seguirá intentando hacer lo que quiere hacer. La señora Sadakat es muy testaruda y siempre acepta sus propias verdades, razón por la cual conduce a todos sus hijos a la infelicidad. Cian hará todo lo posible para seguir a Alia en la mansión y evitar que se acerque a su madre Sadakat. En cuanto a la señora Sadakat, no se sentirá cómoda hasta que se divorcien, por lo que continuará planeando qué hacer y perseguirá planes que los separarán. Para ello, no dudará en utilizar al hijo de Alia, el hijo mayor de Sadakat el nieto de Boran. Cuando Cian firme los papeles del divorcio, Alia comenzará a ver este matrimonio como terminado y acabado. Mientras él quiere levantarse y dejar a Cian, cuando Cian viene tras él y le dice que esto terminará en una sesión, comprenderá que la firma de Cian no es una solución ni una rendición. Cian definitivamente no querrá renunciar a este matrimonio ni a Alia. Cuando suben al auto para regresar juntos a la mansión, Cian intentará ver una señal de emoción de Alia mientras habla sobre la razón por la que Alia quiere el divorcio es la oferta hecha por su madre Sadakat. Cian está pasando por toda esta lucha debido a su amor, que le resulta difícil expresar. Y creo que no podrá confesarle su amor a Alia por un tiempo. Pero después de dejar a Alia en la mansión, primero se enfrentará a su madre, la señora Sadakat. Entonces podrá ir a Mine y decirle que definitivamente ya no quiere estar con ella y que está enamorado de Alia.
La mía no creerá que Cian esté enamorado de ella, así que dirá, no te estás divorciando de Alia porque ella te hizo sufrir, solo para hacerla sufrir a ella. Sin embargo, Cian no dejará que Mine siga diciendo tonterías y se irá de su casa, diciendo que esta relación se acabó y que a partir de ahora ni siquiera me saludes cuando me veas. Aunque Mine no pueda admitirlo, comprenderá que Cian definitivamente no quiere hacer sufrir a Alia y que está muy enamorado de ella. Demir pone su mira en el amor de su hermano y toma medidas para casarse con Zerrin, solo para vengarse de Cian. Demir, cuyo primer paso es hablar con Zerrin, también hablará con Ekmel sin perder tiempo. Cuando la señora Fidan se entera de esto muy rápidamente, presionará a su hija para que se case con Demir, haciendo caso omiso de los sentimientos de su hija, solo para poder salvar a Zain. Zerrin está cansado de ser arrojado de un lado a otro en medio de todos los eventos y tendrá que aceptar esta oferta. Pero Zerrin se reunirá con Demir y le dirá que hay algunas cosas de las que necesita hablar, que hay cosas que necesita saber. Zerrin le contará a Demir sobre su relación con Kaya para que no se meta en problemas más adelante. Y creo que Zerrin incluso podría estar embarazada de Kaya. Si esto se revela pronto, aunque a Demir no le guste al principio, más tarde puede pensar que se trata de una venganza aún mayor, teniendo en cuenta que le habrá quitado tanto a su esposa como a su hijo a Kaya. Por eso no le importará la relación de Zerrin con Kaya. Y tan pronto como Demir y Zerrin se casen, él entregará el vídeo que tiene en la mano a la policía y lo ayudará a salir de la prisión, al mismo tiempo que encontrará algo más para callar a Sedat. Aunque Zain se salvó de la prisión gracias a Demir, no sabrá que Zerrin se sacrificó. Aunque pase algún tiempo y se entere de lo que pasó, será demasiado tarde para Zerrin. Zain estará muy enojado con su madre Fidanan y su padre Ekmel por este asunto. Zerrin le impondrá una condición más a Demir. Eso será tener el matrimonio en silencio. Porque si Kaya se entera de esto, no lo permitirá y le pondrá las cosas difíciles, así que lo hará sin avisarle a nadie. Después de que Kaya Zerrin se case y se mude a la casa de Demir, se enterará de todo y quedará devastada. Mientras intenta hablar con Zerrin y descubrir por qué hizo tal cosa, será golpeado por los hombres de Demir. Cuando Nare fue a visitar a Zain y le dijo que serían como antes, cuando Zain le preguntó a Nare, si yo estuviera con él en lugar de Cian, ¿estarías conmigo? Desde la cabeza de Albora, Nare dudó y se molestó mucho porque estaba atrapada entre el hombre que amaba y su hermano. Las palabras de Zain, si esto sucede, estarás conmigo, lastimaron a Nare y la obligaron a tomar una decisión. Sin embargo, creo que Nare elegirá a su hermano mayor Cian. Aunque su amor por Zain nunca ha disminuido, ella le dirá que no puede traicionar a su hermano. Los empleados de la mansión acudirán ante Alia y le rogarán que no se divorcie de Cian. Hablarán de lo bien que se llevan el uno con el otro y de cómo Cian nunca ha estado más feliz después de que Alia y Deniz llegaron a la mansión. Alia no permanecerá indiferente a sus súplicas y su corazón se ablandará y comenzará a tomar el proceso de divorcio con calma. Ella se dará cuenta de que Cian realmente no la desconoce y que en realidad tiene mucho miedo de romper con él durante este proceso. Entonces, ¿crees que Cian y Alia podrán divorciarse? ¿Entenderá la señora Sadakat que no puede separar a Cian y Alia? ¿Mine se rendirá con Cian? ¿Zerrin se casará con Demir? ¿Kaya escuchará de antemano que Zerrin se va a casar con Demir? ¿Saldrá Zain de la prisión? ¿Elegirá Nare permanecer junto a su gran amor Zain o junto a su hermano mayor Cian? ¿Se enterará Zain de que su hermana Zerrin se casó con Demir por culpa de él? Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.